con Manolo, que se incorpora a la mesa con un montón de cosas, la verdad, porque si han pasado cosas, Manolo, en este último tiempo, en estos últimos días que no nos vimos, son un montonazo. ¿Cómo andás? La verdad, buen día. ¿Cómo están? Buen ¿Qué día, muy dicen? bien de tenerte acá en el estudio de Oh, vuelta. la Germana Abdala. Buenísimo. Bueno, Eh, ¿qué me contás? Mirá, la ¿Cómo verdad que abrimos? pasaron muchas cosas desde el martes pasado, nuestra comunicación Sí. telefónica, la coyuntura es tan vertiginosa que ayer uno veía que había una visita muy importante en Argentina, ¿no? Sí. Sí. La Casa Migrante. La presentaban así, a la Chris Noem. Y la verdad, creo yo que estamos viviendo uno de los momentos más complejos de la Argentina en términos de entrega de soberanía, en Sí. términos de cesión eh, sobre el principal país que quiere tener muchísima injerencia en la Argentina, que es Estados Unidos. Mm. Bueno, encuentra en Milei una ascendencia que le permite, como planteaba esta mujer ayer, que vendieron con bombos y platillos que ya no se requería de visa para poder ingresar a los Estados Unidos, Terrible. cosa que es absolutamente falso, porque en realidad parte del acuerdo que ellos vienen a plantearle al gobierno y las condiciones es poder acceder a los antecedentes políticos de quienes soliciten la visa para ingresar a Estados Unidos. Y lo que mucho por ahí no se dice, pero es importante por lo menos que nosotros lo hagamos de la Germana Abdala, Ujú. es plantear que esta mujer vino a poner condicionamiento. Una, sobre la población migrante rusa que ingresa a la Argentina, por qué es Wow. tan fácil acceder a un pasaporte argentino y a la nacionalidad argentina. Dos, siguen teniendo un planteo sobre la comunidad iraní. Ujú. Ustedes recordarán que hace poco tiempo ingresó a la Argentina en una visita particular, pero estuvo en nuestro país el vicepresidente de Irán, Sí. con lo cual a partir de ahí desataron todo una escalada, ¿no? Discurso terrorista, etcétera, etcétera. Y la otra es la población boliviana. ¿Y por qué la población boliviana? Porque Bolivia hace pocos meses firmó una serie de acuerdos y tratados comerciales con Irán. Entonces, Estados Unidos cree que Argentina es un país de triangulación y de Claro. acceso a Estados Unidos, y a partir de ahí impulsan la creación, como lo hicieron en Europa, así está la Interpol, Europol, quieren impulsar American Pol. Con lo cual, lo que hay Tremendo. es un control liso y llano y directo sobre los movimientos migratorios en la Argentina y violando básicamente lo que ha sido parte de la historia de nuestro país, ¿no? La autodeterminación de los pueblos, el Claro. cumplimiento de las propias normativas, etcétera. Entonces, arranco con esto porque realmente es grave. Sí. Muy grave. Es grave además porque esta mujer está, hace poco, unos meses estuvimos hablando de cómo viene a recorrer la Patagonia. No, literalmente casi un tour de Funcionarios, avistaje. exactamente, militares, empresarios yanquis. ¿Cuándo hay visita para ver el Sí, departamento? A ver si alquilo, exactamente. compro, vendo. Y en esto hay que sumar las declaraciones del amigo Lamela, Peter Lamela, ¿no? Sí, Que sí, sin sí. ningún tipo de tapujo, de Escrúpulo. escrúpulos ni de pudor, dijo todas las cosas que dijo, con lo cual, para darle un corolario a esto, estamos en una Sí. situación compleja donde una vez más el imperio yanqui quiere con sus garras posarse sobre el territorio argentino, dilapidar nuestros recursos, pero lo que es peor de todo, con un gobierno que se disciplina mansamente. En los 90 hablábamos de las relaciones carnales con Estados Unidos que tenía Bueno. Menem. Acá ya estamos hablando, bueno, no quiero ser grosero, No, no, pero no. Sí, uno sí. puede imaginarse de qué estamos hablando, porque la entrega es total. Ujú. Directamente estamos cediendo el control, no solo aduanero, sino el control migratorio de la Argentina a una potencia como la Estados Unidos que quiere controlar geopolítica y militarmente el mundo. Justo hablábamos con Cami hoy más temprano que este tipo de política, o sea, yo claramente tenía 0 años, pero uno lee un poco de historia, pero que durante el gobierno de Menem o pregobierno de Menem también se decía esto de
no vamos a quitar la visa para el ingreso a Estados Unidos. Y también hoy leía más temprano que lo que se hace no es que directamente se saca la visa, se firma una carta de intencionalidad. Claro, Es decir, medio cheque en blanco. claro. Claro. No hay como... Me comprometo a. Claro. Pero, ¿Y eso qué implicaría para nosotros también? Como un poco arrodillarse nuevamente ante el imperialismo yanqui. sí, pero además de eso, Agus, pongámonos a pensar cuál sería el beneficio para la nación, cuál Claro. sería el beneficio para la población argentina, cuando estamos hablando de un círculo minúsculo Que puede que puede viajar. viajar y que tiene ese ejercicio, ¿no? Sí. De estar yendo y viniendo o a Europa o a Estados Unidos. Pero además lo plantean como, bueno, tal vez podamos cumplirlo para el Mundial en el 2027, Claro. etcétera, Ay, te etcétera. quieren agarrar de Es por muy ahí. lejos, te están mostrando un chupetín que te lo van alejando. Sí, cada la vez más. zanahoria para ver qué Exactamente, onda. exactamente. Eso te iba a decir, cuando vos explicabas al principio, ¿no? Todo esto de lo de la visa y mencionabas los rusos, Bolivia, no es como medio, o por lo que entendí, como pan y circo para nosotros de vamos a tener visa, no vamos a tener visa para viajar a Estados Unidos, pero en realidad, como para distraernos, pero en realidad empezamos a observar y a monitorear los movimientos de quienes realmente nos importa. ¿Sería Es así? que es eso, digamos, hay un planteo sobre la triple frontera, sobre esto nunca se encuentra nada, ¿no? Porque, Claro. digamos, siempre se plantean el gobierno yanqui permanentemente, el gobierno americano y la inteligencia americana plantea que hay un descontrol en la triple frontera, que es una fuente de financiamiento de las organizaciones terroristas del Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que no hay prueba concreta. Pero de alguna manera lo que intentan es justamente tener un control político de los movimientos de acceso a la región. Entonces, Claro. esto ya se dio durante el gobierno de Alberto, hubo restricciones, recordarán que hubo una fuerte presencia de desembarco de ciudadanos rusos, Sí. fundamentalmente mujeres que venían embarazadas. Sí, se armó todo un revuelo en los medios sobre Exactamente. las mujeres rusas que venían a tener sus partos acá Claro. o que tenían sus bebés acá y eso como que yo me acuerdo que estaba re presente en redes sociales. Exactamente. Bueno, todo eso generó una investigación y hubo, digamos, una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández en relación a las políticas migratorias, y ese movimiento fue descendiendo porque la verdad se comprobó que eran ciudadanos rusos sin ningún tipo de dificultades, ni con antecedentes criminales, ni terroristas, ni nada por el Simplemente estilo. rusos. Simplemente rusos Claro. de una clase determinada que podían elegir, vaya a saber por el tipo de cambio, o por la excelencia en materia de salud en la Argentina y de la obstetricia, venían a tener a sus hijos. Ahora, el ojo en la población boliviana, Terrible. porque Bolivia tiene acuerdos con Irán. Entonces vamos a sospechar que toda la población boliviana puede ser sujeto a una célula terrorista. No, pero acá, aparte la cantidad de migrantes bolivianos que nosotros tenemos acá en Argentina, o sea, el Sí. número es realmente muy alto. ¿Qué Es- es lo que...? No, es venir a instalar este escenario, este discurso, repito, acompañado con los planteos de la Mela, de Claro. que es preocupante el avance de la izquierda en la Argentina, Ujú. entonces que hay que regular qué está pasando en el país. Macartismo ilustrado. Absolutamente, y además promete una gira por las provincias para dialogar con los gobernadores y hacer negocio con los gobernadores. Ya ha sido declarada persona no grata en varias No. provincias. Es que los Es decir- gobernadores se transformó, viste, como en una institución de, bueno, los gobernadores. A ver Bueno, qué pasa con los gobernadores. Es el poder, le gusta o no le gusta, tanto al gobierno como de Milei, como para otras administraciones. Por supuesto, no podés venir acá con una bolsa de dólares y decir, bueno, vengo a hacer negocios, Compro todo. compro lo que quiero, acá no compro, compro en otro lado. Se trata de eso, y un Estado nacional ausente que abandona absolutamente a la deriva a la población, abandona el control político de la Argentina y fundamentalmente, digo, porque se está hablando de cuestiones vinculadas al terrorismo. ¿Qué sabemos que circula desde el territorio que está arriba
del río Colorado para la región. Sí, ¿No? yo decía el otro día, bueno, como algunos saben, yo soy divulgadora ambiental, no, pero el otro día, investigando sobre el tema del agua y privatización de AISA, etcétera, Sí. veía que algunos youtubers que investigan sobre el tema decían que en la Patagonia, que es un lugar deshabitado, pero en donde abundan las reservas de agua dulce, como en los glaciares o áreas periglaciares y demás, había gente con la vestimenta del ejército argentino, pero con además sumado una bandera de Israel. Entonces como que se arma ahí un territorio en donde todos quieren pinchar, digamos, porque está Estados Unidos intentando constantemente de meterse. Los israelíes que, bueno, muchos hablan de teorías conspiranoicas, pero para mí algo de eso, tipo, no sé, Sí, claro. nuestro gobierno es el único alineado hoy con el Estado de Israel casi. Entonces como que hay muchos actores, o sea, si ponemos un tablero del TEG, están como todos acá en este momento, como disputando o rosqueando a ver con qué se pueden quedar. Argentina tiene una importante reserva de petróleo, una Claro. importante reserva de gas, y tiene una importante reserva de litio y de otros minerales. Es decir, en el globo hay una disputa, más allá de una guerra comercial, hay un nuevo orden económico mundial que está en ciernes, producto de la Sí, política arancelaria de Donald Trump y su guerra con China. Porque claro. además, Peter Lamela, entre otras cuestiones, lo que vino a cuestionar acaso en las inversiones que hicieron Los los chinos. chinos Sí, sí, en la sí. construcción de represas hidroeléctricas, en infraestructura, es decir, Lo planteaba como una aberración. exactamente, Tipo como... pero sin ningún tipo de pudor, Sí, sí. avanzan lisa y llanamente, y es una vieja estrategia la de tratar de arrasar con los estados-nación. Y Claro. entonces se encuentran con un gobierno que creo que Cipayo ya le queda corto. Y lo cierto es que hay que alertar, advertir, porque estas cuestiones dejan instalada, como sospecha Agus, y yo no tengo ninguna duda, que se instalan fuerzas de países extranjeros, que empiezan a haber ensayos militares, pero que sobre el falso intercambio en realidad lo que hay es una política de exploración sobre los recursos, sobre la Claro. infraestructura, y vienen a hacer un barrido de inteligencia sobre cómo está nuestra región, al punto tal de que Peter Lamela habla de los gobernadores como, bueno, señores Sí. con los que se puede, si hay que negociar, Negociar. negociamos, como diciendo, vengo con la caja del supermercado y ustedes son un Ay, almacén de sí. barrio. Y lo que también a mí me resultó ruidoso es con la impunidad con la que habló con el juicio de Cristina. Sí, De vamos, yo Bueno, digo, después las declaraciones, porque tremendo. a mí me parece que no tiene que ser gratuito también, ¿no? Como Bueno, ciertas acusaciones que hizo el tipo, como con una seguridad absoluta, o sea, realmente que nos diga a todos, o sea, ¿qué es esa seguridad absoluta? ¿Dónde tiene las pruebas si es que las tiene? Y que las ponga sobre la mesa, que las queremos ver todos. claramente, hace tiempo atrás, cuando Cristina planteaba, y uno puede verlo por los archivos de audio y de video, que si a ella le pasaba algo había que mirar hacia el norte. Claro, Hacía rato que se veía avanzando una disposición político-militar de Estados Unidos sobre no solamente la Argentina, sino también sobre la administración de la expresidenta. Y la persecución, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto. ujú, Desde el momento en que Donald Trump decide restringirle el ingreso a Estados Unidos a ella y a sus hijos, daba cuenta de una clara persecución. Y corona con lo que dice este señor cubano, que de cubano debe tener poco y nada, desclasado, pobre. desclasado y gusano, que ha hecho, si uno se pone a investigar, tiene empresas de dudoso origen, es decir, nada raro, nuevo de que Manolo, salga qué de la raro. gusanera de Miami, Claro, con un axioma y con una lógica propia de las escuelas de las Américas, que planteaba en ese momento cómo Estados Unidos tenía que avanzar geopolíticamente sobre el cono sur
insertarse, controlar, hacer control ideológico, control político. Y me parece que la brutalidad de Peter Lamela lo que hace es adelantó en el Senado cuál era las instrucciones que recibió del gobierno de Donald Y Trump. ahora con esto, una pregunta, porque también, o sea, venimos hablando en columnas anteriores sobre la crisis de hegemonía a nivel internacional, pero ahora a mí, yo me quedo pensando, o sea, ¿con quién juega el gobierno de Javier Milei? ¿Está jugando con China o está jugando con Estados Unidos? ¿Está jugando a dos puntas? Porque incluso China, o sea, sirvió como socio comercial y las compras que está viendo en el último tiempo, hay un gran porcentaje de acá, de compras online, que son de aplicaciones chinas como Temu, Shein, páginas Exacto. web. Entonces, como que ahí sí no me queda clara la estrategia del gobierno de Milei. Tu pregunta es interesantísima, Agus. Yo creo que Como un analista. no, me parece que el gobierno de Javier Milei o el desgobierno de Javier Milei juega a varias puntas y a varios Claro, intereses. Por un ahí lado, está. la especulación financiera, la apertura a capitales golondrinas, por ser generoso, porque ya en realidad son capitales que buitre, buscan rentabilidad, el carry trade, y salen huyendo rápidamente de la Argentina. Es decir, hay un posicionamiento político ideológico que es arcaico, que es Claro, vetusto, sí. y por otro lado hay un grupo de actores que hacen el negocio. Yo Hay creo rosca, lo que se puede ver es mucha rosca. mucha rosca, pero hay una cuestión que me parece que Milei, esto es una opinión mía, muy rudimentaria, pero que todos los elementos me indican que está tratando de congraciarse con todos los focos y los grupos de intereses posibles en Estados Unidos por el procesamiento judicial que avanza, sin prisa, pero sin pausa, en Claro. relación a la criptoestafa. Claro, Exacto. eso es un punto que va a ser clave en cuanto avance en alguna medida lo judicial, van a empezar a caer algunas fichas. Y que no va a poder limitar, ni condicionar, ni amenazar, ni apretar. A Claro. pesar de los amigos que se A pesar hagan. de todos los amigos, para empezar, ok. porque su amigo Donald Trump asumió procesado en varias causas Claro. judiciales. Qué costo, ¿no? Con un costo altísimo, y me parece que esa es una complejidad que al presidente Javier Milei puede terminar su mandato, puede continuar procesado. Claro. Es un proceso que va para largo y una investigación que afecta a escala global a otros intereses también. Entonces, creo que esta es una de las razones por la cual Sí. abre las puertas, las ventanas y quita los techos para que avancen por Todo. cielo, por tierra y por... Bueno, es que por mar. hablábamos ayer también de su presencia, o sea, y su gesto hacia la sociedad rural ahora. Exacto. Y aparte, o sea, de la mano con eso, con la criptoestafa y demás, de la interna dentro de la libertad avanza. Como Sí. que se empiezan a ver ciertas vetas, ¿no? Como esto, apuntar a la sociedad rural, ¿para qué? Sí. ¿Por qué ese gesto? Claramente dólares y votos. Y después la otra punta es que su interna y su armado político, entre muchas comillas, como que empieza un poco, ¿no?, a flaquear. Sí, está crujiendo y me parece que tiene que ver con las formas y los modos de hacer política. Sin lugar a dudas, lo que vimos Ahí va. todos el sábado en la sociedad rural, algo absolutamente innecesario, Ujú. porque además es tan elocuente la gestualidad que para los jubilados y las jubiladas y a la salud y a la educación le mete balas y gases y veta leyes, ¿no?, del Parlamento, y a la sociedad rural le promete la quita de retenciones vía decreto. Claro, Con lo sí, cual sí. creo que son los dos instrumentos que ha elegido el gobierno para uno y para otro sector de la sociedad argentina. Para los que más tienen la mayor facilidad, un decreto, y si hiciera falta, tal vez lo haga a través de un DNU. Porque él se jacta también de eso, Sí, ¿no? claro, como diciendo, bueno, ya vimos la agilidad que tiene para subirse un tractor, ¿no? Claro. Pero me parece que no da cuenta de la agilidad que tiene el pueblo, que sigue sosteniendo la pelea, que sigue sosteniendo los reclamos, que sin lugar a dudas empieza a correr el velo
con el que de alguna manera fue engañado o obnubilado Sí. por determinadas consignas o acciones a través de las redes sociales, y la carencia de un discurso político que contrarrestara la insatisfacción que se generó en las últimas administraciones de la Argentina. Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando todo del por arriba, digamos, de los funcionarios, el reunionismo a nivel internacional y qué sé yo. Y después acá, como en el por abajo, los laburantes, en el Estado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, o En sea, el ¿se por abajo, cocina algo? en el por abajo empieza, digamos, se sigue sosteniendo la pelea, sin lugar a Claro. dudas. Entonces, la acción desigual, que creo que hoy está en discusión en todos lados, y me parece que el próximo 7 de agosto va a haber una movilización muy importante Ujú, de Liniers a Plaza de Mayo, es San Cayetano, con los ujú, niveles de desocupación y de pobreza que hay en la Argentina. Me parece que va a ser de una convocatoria muy importante. ujú. Todas las centrales sindicales, las organizaciones sociales y sin lugar a duda la clase política, los sectores políticos van a participar, porque es la forma de alguna manera de responderle a este gráfico, ¿no?, de un presidente dándole lo innecesario a la sociedad rural vía decreto, ahora mutilando la pelea y la respuesta que encuentra la sociedad en el Parlamento, vetando leyes que fueron aprobadas. Entonces, creo que por abajo lo que va creciendo es la suerte de romper el cerco del miedo y del terror que nos quisieron imponer a partir del 10 de diciembre del 2023. Ay, sí, ¿No? totalmente. Yo coincido. Por la vereda, hay Sí, que sí. caminar derechito, no Sin hacer protestar, sin hacer quilombo. ruido, circula, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hubo resistencia, hay elaboración, la principal fuerza opositora empieza a dar cuenta y a construir propuestas concretas Ujú. para el proceso electoral que tiene una primera estación que es septiembre, luego será la de octubre. Eh, Al punto tal me quedé pensando en la pregunta que me hiciste de la estrategia del gobierno, ¿no? Ah, Entonces, hoy me decía un amigo, che, viste que parece que quiere que Patricia Burri sea senadora, porque tal vez sueña con ponerla en la línea de sucesión y que Villarroel renuncie. Es decir, están en la elaboración, en un del laboratorio de una cargo, estrategia política, claro, claro. que en realidad habla de esto que vos señalabas, de la debilidad política, la grave crisis institucional que atraviesa el gobierno en esta pelea presidente-vicepresidenta, que tiene Sí. su historia en la Argentina, pero que me parece lo que no tiene historia es este gobierno. No tiene historia, no tiene práctica, no tiene ejercicio del poder más de la forma que la conocemos, ¿no? Claro. Respondiendo con balas y gases. Y me parece que la justicia empieza a dar cuenta, y empieza a poner límites a determinadas acciones. Son varios los fallos judiciales, acaba Claro. de publicarse un fallo judicial que impide el cierre o el fusionamiento del INTI con otros organismos del Estado, es decir, Lo del empieza prefecto también, lo del ¿no? prefecto, la identificación del prefecto, la grave protesta y el grave descontento que hay en las fuerzas de seguridad, a pesar Ujú, de Patricia Burrich, que empiezan a sentir, porque digamos, son ellos los que terminan recorriendo los pasillos Claro. judiciales, sí, sí, procesados y pagando el condenados. costo, ¿no? Un poco Exactamente, también exactamente. como de reprimir a su propia clase. A su propia clase, a su propio pueblo, y todos tienen abuelos, abuelas, familiares, jubilados, Claro. jubiladas. Pasa que Entonces, es tanto el lavado de cerebro, ¿no? Que les deben hacer que, bueno, después llega la realidad. Y sí, un pero poco y un poco, un yo poco y creo. un poco, yo creo que hay un sector de la sociedad, repito y termino con esto, que empieza a entender de que el gobierno no puede imponerle límites a la democracia, límites al derecho a reclamar, a protestar, y además, termino con esto, no puede decir que la economía está bárbara o fenomenal, que 2.000 personas van a poder viajar a Estados Unidos sin visa, recorrer Miami, ir y Sí, sí, volver, tremendo. cuando el 97%, el 98% de la población está bajo la línea de la pobreza, en la línea de indigencia, hay despidos, suspensiones en el sector privado, no es Sí. solamente el sector público, este,
Y la grave situación económica en la Argentina va a tener un fuerte impacto en la campaña electoral y de disputa de modelo del país que necesitamos para la etapa que se viene. Bien, sí. Y después para dejar el tema abierto para la semana que viene, ¿se juegan a algo en PBA ellos? Yo creo que intentan retener algún caudal Bien. electoral o un piso electoral que les asegure que en los próximos años puedan llegar a construir en territorio algo, exactamente. Bien. Pero me parece que está en crisis, me parece que hay serias dificultades y se insisten con el candidato que tiene dos planteos, cárcel o bala, Dios va a ser muy mío. complicado. Sí, sí, también, ¿no? Encima justo recorriendo medio con situaciones particulares Tal de cual. persecución, y sí, es complejo. Bueno, Manolo, terrible el informe que hemos hecho hoy. Completito. Veremos Muy que bueno. el martes que viene... Muy interesante, y el martes que viene retomamos a ver cómo avanzan las elecciones en PBA y si seguramente van a pasar cosas. sin sí. lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En una semana van a pasar cosas. Bueno, nosotras nos vamos.